todo lo que quisiste saber sobre diseño gráfico y derechos de autor. Empecemos por una de las primeras preguntas que nos surgen. ¿El diseño gráfico también tiene copyright? La respuesta es sí. Tú como creador visual te conviertes en autor de tu trabajo y por lo tanto tienes derechos. La ley no distingue entre los tipos de autores que existen, ya sean músicos, ilustradores, fotógrafos, novelistas, modistas, diseñadores. Todos tienen derecho sobre su obra. Tú como autor puedes ceder tus derechos durante un tiempo a un tercero para que éste use tu obra. Normalmente esta cesión implica un pago determinado, que no es el mismo pago que recibes por la realización. Por otro lado, los derechos de autor establecen que tú como autor tienes derecho a decidir si tu obra será divulgada y de qué forma. De esta manera, tienes derecho a exigir respeto a la integridad de tu obra si ha sufrido alguna deformación, modificación o alteración sin tu permiso. Pero, ¿qué tipo de obra cubren los derechos de autor? Cualquier producto comercial en el que haya trabajo de creación, por muy aburrido o con poca originalidad que tenga, tiene derechos. Así como la ley no distingue entre los tipos de autor, tampoco distingue entre los tipos de creación. Cualquier creación visual, por el mero hecho de serlo, está protegida por los derechos de autor. Es un mito que la creación visual carezca de valor artístico y sea meramente comercial. No te dejes engañar. Absolutamente nadie más que tú tiene los derechos a modificar tu obra. ¿Y qué pasa con las obras que son por encargo? En realidad no importa si una gráfica se realiza por encargo o es obra libre. De nuevo, la ley no hace distinciones. Todo dependerá del contrato que firmes con el cliente. Por ejemplo, si has creado una fotografía y en el contrato está especificado que esa fotografía solo estará usada en un calendario, tu cliente no tiene el derecho a usarla para otra cosa. Tendrá que pedirte permiso y además atender a tus demandas económicas o de cualquier otro tipo que tengas. ¿La cesión de derechos es para siempre? Igual depende de lo que establezca el contrato. Si no hay contrato, el número de años por lo que se cede una obra al cliente es de 5. Pasados esos años, si el cliente quiere seguir reproduciendo tu obra, deberá de volver a ponerse en contacto contigo. Ahora bien, has creado una obra gráfica y te han pagado por ella. ¿Tienes derecho a utilizarla en otros trabajos tuyos? De nuevo, todo debe de estar especificado en el contrato. Salvo que el cliente te haya insistido que quiere la cesión exclusiva de los derechos de la obra, esté por escrito y te haya pagado por esa exclusividad, puedes reproducirla en cualquier otro sitio sin tener que pedir permiso. La obra es tuya, el cliente solo te pagó por tu esfuerzo en el desarrollo y una cesión para utilizarla. ¿Caducan los derechos de autor cuando mueres? Sí, por lo general son 80 años después de tu muerte. Aún así, tengas herederos, estos también perderán los derechos pasado este tiempo. Porque estos derechos de autor no pueden ser heredados en su totalidad. Aunque también se le llame propiedad intelectual, no es una propiedad física. Los derechos de autor son un derecho de segunda orden, lo cual garantiza que los autores tengan derecho a la explotación de su obra, y así poder garantizar que siempre habrá personas dispuestas a crear cosas interesantes en un futuro. De lo contrario, dejaría de existir los creadores visuales. Desde otra perspectiva, los derechos de autor están limitados para garantizar que los deseos del autor y de sus herederos no entren en conflicto con el derecho del público a disfrutar de las creaciones culturales, artísticas y comerciales de todo tipo. ¿Los autores tienen obligaciones? Claro, en primer lugar, tienes que respetar la propiedad intelectual de los demás. En segundo lugar, cuando el proyecto implica a otras personas, ya sea en fotografía o filmaciones, se deben de respetar sus derechos de la propia imagen. ¿Y qué es este derecho a la propia imagen? Básicamente, la apariencia de una persona. La persona en cuestión debe otorgarte su permiso para ser fotografiada o filmada. De igual manera, dar consentimiento sobre ese material si será utilizado para fines artísticos o comerciales. Este permiso siempre debe de estar por escrito. Ahora vemos un poco de los derechos de autor y la obra colectiva.
Primero, ¿qué es la obra colectiva? La obra colectiva es una manera de catalogar un conjunto de obras que se editan. Obra colectiva implica que todas las aportaciones de los diferentes autores quedan fundidas en una, sin que se puedan individualizar. Este término se debe evitar y en su lugar usar obra individual en colaboración, para que tus derechos como autor sean respetados. ¿Qué es el derecho a cita? Es un permiso legal para copias e incluir obra de carácter cultural, científico o didáctico, fragmentos de obras ajenas a tu trabajo. No tienes que pagar o pedir permiso por ello, claro, siempre y cuando menciones el fuente, el título y el autor. En el caso de duda, la regla de oro es pedir permiso al autor. ¿Se pueden renunciar a los derechos de autor por contrato? No. Cualquier contrato que exija que el autor renuncie a sus derechos de autor es literalmente ilegal. No se puede renunciar a los derechos de autor. Desgraciadamente muchos no lo saben y por ello es una práctica bastante extendida.